Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Creyente, cristiano, el peligro de los tiempos. El Señor nos habla del tiempo como algo de mayor importancia o de valor muy exigente, muy imperativo, como decía esta mañana, una orden, un mandamiento, una obligación de nosotros observar los tiempos. ¿Cuáles tiempos? Los tiempos que estamos viviendo, porque más tarde está cerca de nuestra salvación de que cuando creíamos. Aquí en Romanos capítulo 13 estaremos mirando y conociendo que la única cosa, mis amados hermanos, que el Señor nos dice acerca del tiempo es que conozcamos las amenazas de Él mismo. La era, los años y de las estaciones. El deber del tiempo. El apóstol Pablo, aquí, mis amados hermanos, nos habla de un término cronológico y un periodo crítico de la historia. Hay aquí en Romanos 13 un dormir y un despertar, una tiniebla y una luz, un andar derecho y un andar torcido, vestirse de las armas de la luz que son de Cristo o vestirnos de las tinieblas que son las obras de la carne. El creyente, cristiano, y el deber del tiempo es de mucha importancia. Dice el Señor, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, no deshonestamente, sino honestamente. No en glotonerías, borracheras, no en lujurias, en lascivias, no en contiendas y envidias, sino que nos vistamos del Señor Jesús y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí el Señor, en ese imperativo, en ese mandamiento, en esa ordenanza, ha subrayado varias palabras importantes que caben. Tiempo, levantarnos, salvación, creíamos. Día, desechemos tinieblas, glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia. Aquí en el versículo 13, en estas horas de la tiniebla, Jesús no subrayó la palabra lujuria, porque la lascivia y la lujuria, obras de la carne, van juntas.
son iguales, van de la mano. Pero sí subrayó glotonerías y borracheras, contiendas y envidias. Y en el versículo 14, vestidos, subrayó deseos y carne. El creyente debe conocer los tiempos. Esta mañana, en una nueva clase, hablaba de el estilo de vida de los discípulos, a los cuales Jesús, allá en Mateo capítulo 5, versículos 1 en adelante, le habló de la bienaventuranza. El peligro de los tiempos, la carestía de los tiempos. Significa conocer, el tiempo, cronológicamente y estratégicamente, en el que estamos viviendo. Dedicación a las cosas del Señor nos manda Él. Y despertar de ese sueño espiritual y vestirnos de las armas de la luz. Demasiado creyente, nos dice Jesús, por medio de nuestro amado hermano el apóstol Pablo, están durmiendo espiritualmente. Demasiado creyente. El tiempo en el cual el apóstol Pablo le escribía a los romanos esto, era que había un grupo de hermanos en Roma a los cuales de la iglesia le era necesario estar pendiente y alerta al peligro de los tiempos. El Señor dice que el creyente debe ponerse en pie, moverse, actuar ahora, para que no sea demasiado tarde en su tiempo aquí en la tierra de dar una vida de fiel testimonio en el Señor. ¿Por qué? Porque es imperativo esta ordenanza y este mandamiento de estar alerta al peligro de los tiempos, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creíamos. En cualquier momento nos puede sorprender la muerte. En cualquier momento la muerte puede sorprenderte, hermano. Hermana, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás durmiendo o estás despierto? ¿Estás vestido de tiniebla o estás vestido de la luz? ¿Estás andando derecho o estás andando torcido? ¿Cómo estamos andando? ¿Cómo nos estamos vistiendo? ¿Cómo estamos durmiendo o estamos despiertos? El paralelismo por contraste que Jesús aquí, por medio de nuestro amado hermano el apóstol Pablo, le habla a Roma y nos habla a nosotros. Nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creíamos. Nuestro futuro está cerca. La venida del Señor está allí. Y el tiempo glorioso de nosotros reunirnos con Él está más cerca que cuando creíamos. El día cuando nuestra salvación será consumada. El día cuando seamos librados o liberados de este presente mundo malo para estar al lado con el Señor. Debemos perfeccionar el vivir para poder estar en una eternidad con el Señor. ¿Cuál es nuestro estilo de vida? ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuál es nuestro accionar? Nos dice el Señor hoy que nos ha tocado esa salvación tan grande. Están los días en tiniebla. Mira la situación del mundo. Mira las señales del mundo, dice el Señor. Miremos los tiempos cronológicos del mundo, en cómo estamos. Miremos la vida y la inseguridad. Miremos la condición de nuestros cuerpos. Miremos los tiempos. El día de la salvación y de nuestra redención se acerca. ¿Cómo está tú andando? ¿Cómo está usted andando? ¿Cómo estoy yo andando?
venideras, los tiempos futuros que vienen para aquellos cristianos. El día de la salvación y nuestra redención se acerca. Cuando comience, dice Jesús allá en Lucas capítulo 21, versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, levantad nuestra cabeza, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creíamos. Ya en Lucas 21, 28, lo une a Hebreos 1, 2. Y estos posteriores días, donde Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, porque en sí mismo hizo el universo. Hoy en día Jesús nos está hablando por su palabra. Hoy en día nos está hablando a través de los tiempos. Que miremos cómo andamos, derecho o torcido, despierto o durmiendo. ¿Cómo andamos? Amado hermano Pedro, los pasajes que el hermano leyó, primera de Pedro 1, 5 y 6, nos dice: soy guardado con el poder de Dios mediante la fe. Alcanzar salvación que está preparada para manifestarse en el tiempo posterior. El tiempo es una palabra muy clave de Jesús, el tiempo. Una palabra muy clave para los apóstoles del tiempo. Es una palabra muy clave, el tiempo en que los profetas hablaban. ¿Tiempo por qué? Porque los días son malos. El juicio se acerca. La noche está avanzada. El día se acerca. ¿Qué día? El día, sea hoy, sea mañana, en el cual usted y yo vamos a encontrarnos con nuestro Redentor y Señor. Sea para juicio, ¿está bien? O sea para un juicio, para condenación y castigo eterno. La muerte, mis amados hermanos, se acerca. Jesús nos advierte: el tiempo es fugaz, pasa rápidamente, de modo que tenemos que prepararnos, como aquel soldado, como aquel atleta, lo cual el apóstol Pablo le hablaba ya a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1 y capítulo 2. Tú esfuérzate como un buen obrero, como un atleta, como un buen soldado y como un buen agricultor. Cuatro elementos de la vida cotidiana que Timoteo conocía, que Pablo conocía: el agricultor, el soldado, el atleta. Conocía muy bien. Tiempo, hermano. El tiempo es importante de estar preparado, porque el tiempo es oro. Jesús, hablando específicamente de los tiempos, nos dice allá en Marcos 13, versículo 34 al 37, versículo 13, 34, dice lo siguiente: y el Hijo del Hombre es como hombre que, yéndose muy lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. El Hijo del Hombre, que Jesús pone un ejemplo, que se fue muy lejos, pone un paralelismo por contraste de aquel hombre que deja su casa, su propiedad y sus responsabilidades y la entrega con autoridad para manejarla y guiarla mientras Él venga. A cada uno dio una obra. Al portero mandó a que velase: vela, porque no sabéis cuándo vendrá el día del Señor a la casa, si al anochecer o a la medianoche, o cuando canta el gallo, o en la mañana, para cuando venga de repente no os haya durmiendo. A los que les digo, a ustedes, dice Jesús, se los digo también a nosotros: velad debidamente,
por medio de Pablo, los digo. Es tiempo, hermano. Es tiempo de levantarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creíamos. La misma palabra que el apóstol Pablo le dijo a los romanos del tiempo, también por medio del Espíritu Santo, se lo dijo a los hermanos de la iglesia que estaban en Tesalónica. Oigan lo que le dice en Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La misma palabra también se la dijo a los efesios, allá en Efesios capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Jesús. El tiempo, versículos 11 al 12 nos dice que es tiempo de levantarnos, porque el versículo 12 nos dice, las tinieblas se acercan, tinieblas del pecado. Las tinieblas, hermanos, están a la orden del día. La glotonería, la borrachera, las orgías, las enemistades, los celos, los pleitos y la contienda. Tiempo. ¿Por qué el tiempo es importante? Porque el versículo 12 nos dice, las tinieblas están ahí. El tiempo es importante para el cristiano, hermano. El tiempo debe ser importante de servir al Señor. El tiempo es importante para andar derecho cuando nos toque ir allí. Es tiempo de tener una íntima comunión con Dios. Es tiempo de amar al prójimo, de servir al prójimo. Es tiempo de andar correctamente. Es tiempo de vivir correctamente. Y es tiempo de actuar y pensar correctamente. Es tiempo de tener valores, como yo decía esta mañana, morales. Y hoy ya, como cristianos, valores espirituales. En nuestras vidas se nos enseñaron valores morales. ¿Cuáles son los valores morales? No robes, no mientas, no hurtes, no hagas esto, no hagas aquello. Esos valores los hemos trasladado y transportado a nuestra vida como cristianos. ¿Vale? Valores espirituales en Gálatas 5. Jesús nos ha hecho renacer esos valores de nuevo. Como cuál, amor, la paz, el fruto del Espíritu, la templanza, la benignidad, la comunión. Porque las obras de las tinieblas están ahí. Las obras de las tinieblas están ahí. Las tinieblas ofrecen una falsa seguridad. Las tinieblas, dice mi amado hermano Pablo, ofrecen un sueño de apatía, un sueño de complacencia, un sueño de negligencia y un sueño de indiferencia. Es lo que el apóstol nos está diciendo. Es hora ya de levantarnos, le dice a los romanos, le dice a los gálatas, le dice a los efesios y le dice a la iglesia de esta generación. Es tiempo de levantarnos de las tinieblas y andar en la luz. Falsa seguridad nos ofrece la tiniebla. Complacencia falsa, negligencia falsa, e inseguridad falsa. Tiniebla, es tiempo de desechar las obras de la tiniebla y vestirnos de las armas de la luz, dice mi amado hermano Pablo en el versículo 12. Las obras de la tiniebla son las cosas que los hombres hacen en encubierta. Son las cosas que los hombres y mujeres hacen en la soledad de sus propios cuerpos. Las tinieblas son las obras que los hombres quieren mantener en secreto porque son pecados bochornosos. Quieren mantener las obras de la tiniebla en secreto. Quieren que nadie conozca su vergüenza. Saben que son culpables y que las obras de la tiniebla son inaceptables. Temen a los resultados de la tiniebla. Saben que las tinieblas van a causar daño a otros. Saben que las tinieblas
salgan a la luz, porque va a avergonzarles, va a humillarles. Saben que van a contaminar y han contaminado a otros. Saben que van a causar daño y que han causado daño y prejuicio. Saben, como decía mi querido David allá en el Salmo 109, versículo 18, se visten de estas cosas. Cuando el apóstol Pablo dice, desechemos las obras de la tiniebla y vistámonos de las armas de la luz, es porque las obras de las tinieblas tienen un vestido, tienen un traje, tienen un atuendo. ¿Y cuál? Del pecado. ¿Por qué lo hacen en secreto? Porque cuando se descubran sus obras, muchos han arrastrado tras sí un adulterio. ¿A cuánto arrastra un adulterio? ¿Al esposo inocente o a la esposa inocente y a los hijos también? ¿A quién nos arrastra el pecado del robo? A muchos. El pecado de la mentira, a muchos. De falsa acusación, a muchos. Porque lo que hacen en secreto, creen que no va a salir en público. Va a salir. Va a salir. Obras de la tiniebla, muchos quieren mantenerlo en secreto. Pero no saben que tarde o que temprano, como dice mi Señor, aquí en Efesios, capítulo 5, versículos 11 y 12, son infructuosas. Dice mi amado hermano Pablo, y no participéis de las obras de la tiniebla, sino vistámonos de las armas de la luz. Sino más bien reprenderla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen y practican en secreto. ¿Por qué debemos de vestirnos de las obras de la luz? Porque si todo el mundo la ve. ¿Por qué los hombres quieren vestirse, muchos cristianos, de las obras de la tiniebla? Porque quieren permanecerla oculta. Creen que no van a hacer daño. Creen que no van a causar daño. Creen que no van a perjudicar a otros. Y creen que son aceptables. Pero no. El Señor dice aquí, no participemos de ninguna obra de la tiniebla. Dice, también, mis amados hermanos, Romanos 13, 12. Y esto conociendo el tiempo. Juan 3, 16, 19. Adelante lo dice Jesús. Y esto conociendo que la luz vino al mundo y los hombres aman más la tiniebla que la luz, porque no quieren que sus obras sean descubiertas. Y el Señor que no hay nada oculto que no sea manifiesto, ni escondido que salga la luz. David sabía lo que era conocer las obras de la tiniebla, y por eso habló allá en Salmo 109, versículo 18, que las tinieblas del pecado, usted se cubre, se viste. Usted se viste solo de las armas de la luz, y usted se viste y se cubre solo de las obras de la tiniebla. Nadie a usted lo viste. Nadie. 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 Nos vestimos solos de luz y nos vestimos solos de tinieblas. Pero recordemos que a muchos arrastramos para bien y a muchos arrastramos para mal. Por eso debemos de desecharla en nuestra propia vida, en nuestro propio entorno, y no practicarla. Las armas de la luz son muy completamente diferentes a la vestidura de la tiniebla. El creyente tiene que quitarse todo pecado de obras de las tinieblas en las cuales se haya vestido. Tiene que desecharla, arrojarla lejos de su vida. ¿Qué va a dejar el creyente? ¿Qué va a dejar y a dejar el creyente? Es sorprendente decir lo que
el creyente se pone y con lo que el creyente muchas veces como cristiano se viste. A veces nos vestimos de las obras de la carne y los frutos que dan son para condenación. Condenación. Amargura, dolor, tristeza, aflicción, ningún goce. Hay. No lo hay, no lo puede haber. Porque son obras malas. Obras las cuales Jesús murió. Fue crucificado. Y resucitó y murió al tercer día para decirle esas obras de las tinieblas creadas por Satanás. Aquí quedaste ya, aquí quedaron. Pero lamentablemente, de la única manera, forma, que las obras de las tinieblas en la vida del cristiano van a desaparecer, de cualquier vida nuestra, van a desaparecer, es desechándola a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento y en todo lugar, en nuestra propia vida. En nuestra propia vida. Para ayudar a otros a que también la desechen en sus vidas. ¿Qué dice el Señor? Que cuando usted desecha las obras de la tiniebla para vestirse de las armas de la luz, oigan lo que nos llega aquí. Las obras de la luz son el ejemplo por contraste que nuestro amado hermano el apóstol Pablo habla de la armadura de un buen soldado. Romano comparaba a un buen soldado cristiano. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 7. ¿Cuál es la parte de la armadura que le llega al cristiano cuando se viste de la luz? La armadura de justicia. La armadura de la justicia. Dice mi amado hermano el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, no en palabras, sino en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en palabras de verdad, en palabras de poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. La primera arma de la luz es la armadura de la justicia. Allá en 1 Corintios 1:30, Jesús, dice Pablo, por usted y por mí, se hizo santificación, justicia y redención. El segundo elemento de esa arma de la luz, cuando estas armas de la luz nos van a llegar si hemos desechado las obras de la tiniebla, como dice el Señor. Nos van a llegar, nos van a venir por medio del Espíritu Santo, pero hay que dejar una para tomar otra. Hay que dejar las obras malas, los elementos de esa armadura de pecado que nos llevan a condenación, para que podamos, por medio de una forma divina y la gracia del Señor, obtener estos elementos de arma de justicia. La armadura de Dios. ¿Cuáles son? Dice Efesios 6:10-20. Mis amados hermanos, el yelmo de la salvación, el corazón de justicia, calzado los pies del evangelio presto de la paz, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Recursos sobrenaturales nos da el Señor, dice aquí Efesios 6:10-20, para poder vestirnos de esas armas de la luz. Los demás hermanos míos, dice el apóstol Pablo a los Efesios, fortaleceos con el Señor y con el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, armadura de justicia, armadura de Dios, hermano, coraza, calzado, escudo, yelmo y espada. Por
demás, hermanos míos, esforzados en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las mismas palabras utilizó mi amado hermano Pablo a los efesios, como la utilizó con los romanos, de armadura de tiempo, también la utilizó a los hermanos de Efesios, allá. Y en Tesalonicenses 5, 1 al 8, lo siguiente. Primera Tesalonicenses 5 al 8 dice el apóstol Pablo lo siguiente: pero nosotros, que somos de día, vuelvo otra vez a utilizar la palabra día, tiempo. El tiempo tiene su día, tiene su noche cronológicamente, tiene su tarde. Pues hablar de cómo debemos andar siendo cristianos. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y con la esperanza de salvación. De día, no de la noche y de las tinieblas, del día y del Señor, conociendo el tiempo en que los cristianos de Roma vivían. Ya es hora del sueño de levantarse, de la indiferencia, del descuido espiritual que permite que el pecado nos destruya, nuestra vida tenga una falsa seguridad de salvación, porque andamos en tinieblas y andamos en pecado, le dice el apóstol Pablo a los romanos. No anden así, ni sean negligentes. Efesios 5, 14. También le escribe al cristiano, los cristianos de hoy en día: andemos de día, conociendo el tiempo, que los días son malos. Versículo 13. Días de pecado. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos las obras de la tiniebla y vistámonos de las armas de Dios. Luz, tiniebla, día, noche. ¿Cuál preferimos? ¿Cuál elegimos? Leía. Es el apóstol Pablo. La noche está avanzada, versículo 13. Se acerca el día. Echemos pues las obras de la tiniebla y vistámonos de las armas de la luz. No andemos, dice el apóstol Pablo, deshonestamente, sino honestamente. No en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Es tiempo de andar derecho. La palabra honestamente, una palabra griega que quiere decir y significar lo apropiado, lo honorable, lo que es de buen nombre y lo que es de nobleza. Es tiempo, y hermano, tiempo, pueblo del Señor, de andar en honor, de andar apropiado, de andar decente y de andar en nobleza. El apóstol Pablo no quiere decir de que usted vaya a la tienda y compre el mejor vestido, de que compre el mejor zapato, de que compre el mejor atuendo. No. De que compre la mejor ropa que le gusta. No. Te puede dar lo que usted quiera, pero una prenda de vestir. Tiempo. El tiempo la va a destruir, la va a desgastar, la va a destruir con la postura lavada. Postura lavada. El Señor nos dice que es tiempo de que nuestras vidas anden bien. ¿Por qué nos está mirando? De que nuestras vidas anden honestamente, anden en nobleza. El creyente debe caminar honestamente delante de Dios. El creyente cristiano debe llevar una vida de honestidad, de decencia y nobleza delante de Dios. Debe vivir con honor y honestidad delante de Dios. Debe caminar en el día sin esconderse ni tratar de esconder algo. No, hermano, no debe hacerlo. No debemos de hacerlo. Debemos de andar como el Señor nos manda. Porque lo que escondemos, tarde o temprano va a salir. Debe
de andar derecho. Debemos de andar derecho. Debemos de andar correctamente. Debemos caminar en honestidad. Para con Dios, para con nuestro prójimo y para con nuestros hermanos. Debemos caminar de día, hermano, a la luz de la palabra del Señor, en la transparencia de nuestro andar como cristianos, que no escondamos nada. Las Escrituras nos dicen que debemos desechar en particular 6 cosas. 6 cosas después que le hemos conocido. Hay otras más que se derivan de estas que vamos a ver. 6. Enfáticamente, categóricamente el Señor nos dice que como cristianos debemos desecharlas. Primera, glotonerías. La glotonería, ¿qué? Bueno, la hemos calificado como comer mucho. No, hermano. La glotonería significa farra, fiesta, diversión, intemperancia, orgía, gorgorio, estridencia, corrupción, dar rienda suelta a los apetitos básicos de la carne. Rienda suelta a los apetitos de la carne. Engordarnos, emocionar sentimentalmente del pecado del mundo. No hay nada malo en que usted coma. No hay nada malo en que usted se alimente y nutra su cuerpo. La glotonería es lo irrestricto, lo que corrompe. ¿Qué es lo que puede corromper a un cristiano? ¿Qué puede corromper a un cristiano? Me decía un hermano en una ocasión que me oyó hablando con otra persona de una disciplina, de una práctica de ejercicio muy buena, para mí es muy buena, muy excelente y muy gratificante para el cuerpo, hermano, que era el yoga. Y la hermana me preguntó, hermano, ¿y por qué ya usted dejó de practicarlo? Digo, yo no he dejado de practicarlo. Ya voy para 16 años practicando. Pero usted ya no asiste a las clases. Ahí voy, hermano. Dejé de asistir a las clases comunitarias por la mucha desnudez que estaba viendo allí. Mucha desnudez. Muchas jóvenes con poca ropa. Y la hermana que me aprecia bastante me dijo, hermano, usted es un cobarde. Digo, yo no soy un cobarde. Yo lo que soy un hombre inteligente como José. ¿Qué hizo José cuando la mujer de Potifar lo quería asediar? Contemporarizó con ella. Alegorizó con ella. No. José se habló para sus adentros y dijo, esto yo no lo hago, ni lo miro ni lo toco, porque voy a cometer un pecado contra Dios. A mí me querían poner a hacer ejercicio con una muchacha, que yo no quería, ropa casi desnuda. Digo, no, y hasta aquí terminó esto. Y me fui. Yo corrí como José lo hizo. Ese era mi estandarte de andar bien, para con mi conciencia y para con mi Señor. Yo no sé su tentación, yo no sé su prueba de la vida a diario. Ahora, no lo practico jamás en grupo, en glotonería, en corrupción y en rienda suelta, sino lo practico en mi casa. Los 28 movimientos me los sé como me conozco la palma de mi mano, porque soy un maestro de ellos. Pero yo corrí, yo no busqué la tentación ni la prueba. No. Donde hay pecado, hermano, conversaciones perversas, usted apártese de ella. No participemos de nada de estas cosas, sino permanezcamos puros. Porque nuestro deber es llevar una vida honesta, una vida de un caminar con el Señor, una vida de nuestro deber de caminar derecho. Y yo quiero caminar derecho con el Señor. A mi hermana de la iglesia me ofrecieron que si yo quería dar clases,
que iban a alquilar un estudio. Digo, no, hermano, son muy santas y muy buenas, y muy pulcras, y muy decentes en su vestir, pero yo no lo hago más. Para mí la glotonería era esa. Para usted puede ser otra cosa. Glotonería, dice el apóstol Pablo. No andéis en glotonería. ¿En qué dice el apóstol Pablo? En juergas, fiestas, diversiones, intemperancia, orgías, jolgorio, corrupciones y rienda suelta a los apetitos básicos de la carne. La mujer con poca ropa es un apetito de la carne. La mujer que toda su silueta del cuerpo se le vea son apetitos de la carne. Para ella, para mí no lo pueden ser. No sé para otros, pero para mí no. Más nunca lo he practicado en grupo. Más nunca. Más nunca. ¿Cuál puede ser tu punto de prueba y de tentación? Solamente tú lo sabes. Pero debemos de andar honestamente, no escondiendo nada, porque el Señor nos ve. Otra de las horas de la tiniebla que el Señor nos dice que debemos desechar: borracheras, drogas, intoxicantes, que afectan los sentidos, la facultad del cerebro, la lujuria, el placer. Tratar de hacer cosas, mis amados hermanos, para buscar una relajación y darle rienda suelta a las moralidades de la vida. Usted no lo hará, pero otros lo harán. Usted tiene que orar por ellos, porque no todo el mundo puede dar un consejo. No todo el mundo puede decirle a otro: mira, no hagas esto, esto y esto y esto. No puede, hermano. No lo haga usted. Y si usted ve otro que lo está haciendo y no sabe darle el consejo, llegarle a ese que está en glotonería, a ese que está en borrachera, a ese que está al efecto de una droga social, pedirle sabiduría divina a Dios y decirle: eso no es correcto, eso no está bien. Le dice el apóstol Pablo al cristiano: mirad también por vosotros mismos, dice el apóstol Pablo, que nuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriagueces y los afanes de esta vida. Ajá, aquí es que está lo bueno. ¿Usted sabe lo que es una glotonería, una borrachera, una orgía? Los afanes que muchas veces nosotros como cristianos tenemos. Los afanes de la vida. Pero a mí no me toca decirle a la hermana Gris: eso es un pecado. O viceversa, ella decímelo a mí. Una redundancia que no es el mejor ejemplo. Eso lo tiene que saber ella. Eso lo tengo que saber yo. El Señor como cristiano nos dice que desechemos las obras de la tiniebla y vistámonos de las armas de la luz. Borrachera traen placer corporal y se llega a lo inmoral. Mirad también por nosotros mismos, que nuestros corazones no se carguen de glotonería. Basta el tiempo para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, dice Pedro en 1 Pedro 4. Andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación, abominables idolatrías. Y esto parece cosa extraña, que ya vosotros no corramos con ellos en el desenfreno y disolución. Y nos ultrajan y se burlan. Ahí yo veo todo lo que platicamos. Yo lo veo todo ahí, como decía. Algunos me dicen: está perdiendo lo mejor de la vida. Yo no me he perdido nada. Al contrario, he ganado más. Más he ganado, más. Porque tengo mi propio estudio en mi casa. Tengo mi propio ejercicio en mi casa. Con el pecado no se juega. El Señor me dice: si quiere andar honestamente, debe dejar de esto. Debe de abandonar esto. Debe de correr de esto. Y puedo ser más fuerte que cualquiera aquí, lo moral, lo sentimental, lo espiritual. Puedo hacerlo. Pero no puedo tentar ni tocar esa tecla, esa fibra íntima del pecado. Segundo y tercer pecado que el creyente debe de abandonar: fornicación, inmoralidad sexual, adulterio,
y sexo premarital. Dice el apóstol Pablo, no andemos en estas cosas. Desechemos estas cosas en el versículo 3. Fornicación, inmoralidades sexuales, adulterio, sexo premarital o sexo dentro del matrimonio con otra persona, pornografía, como de poca ropa en una mujer. Su cerebro es lo más bravo que hay, hermano. Cosas que usted tiene que tener cuidado. Mira, la avaricia, los afanes, eso es idolatría, hermano, los afanes de la vida. El trabajo, la escuela, la casa, el trabajo, eso son idolatría, cosas que la estamos sustituyendo por el trabajo del Señor en mi propia vida, en mi propia familia, en mi propio hogar, en mi propia comunidad, mis amados hermanos. Esas son cosas que hay que dejar. Usted podrá ser un puritano, yo podré ser un puritano, hermano, pero si soy una persona afanada por las cosas de este mundo, hermano, no soy un idólatra. Pero yo no soy el que tengo que poner el dedo a la hermana ni la hermana a mí. Es el Señor. Es el Señor, hermano. Porque lo que yo hago en secreto, el secreto yo lo hago. Lo que ella hace en secreto, lo hace en secreto. Lo que yo me he visto en secreto, lo hago en secreto. Pero para los hombres, no para Dios. Y Dios lo ve. Revista sucia, periódicos sucios, conversaciones sucias, oyéndolas de otros. Son cosas que hay que dejar, hermano. Cuidar. Y orar por ellos, por aquellos y por uno mismo para dejar estas cosas. Si somos cristianos y cristianas. Porque no todo el mundo puede dar un sabio consejo, hermano. Para yo dar un sabio consejo, yo primero tengo que mirarme a mí mismo. ¿En dónde estoy flaqueando? ¿En dónde estoy flaqueando? ¿En dónde debo de organizar mi propia vida, mi corazón, mi justicia? Si mi armadura en Cristo Jesús está bien pulida, bien chañada, bien correcta, bien adornada, bien apretada, y tengo mi espada, entonces yo puedo ayudar a otros. Pero si ando fuera de balance, fuera de una vestimenta que no es correcta como cristiano, yo no puedo, a mi compañero de armas, decirle, tiene que limpiar, tiene que hacer, tiene que hacer. No. Desechemos pues las obras de la tiniebla. ¿Cuál? La fornicación. Tercera. Segunda, borrachera. Primera, glotonerías. Es el apóstol Pablo. En Romanos 1:27, de fornicación. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Lascivia era lo que yo le estaba diciendo a la mujer que no quería en mi vida. Lascivia. Yo mirando a la mujer que no es mía, practicando algo con poca ropa y que no me pertenece. El Señor me dijo, mío, haz como José, vámonos, mirar lo que no me interesa. Dejando al hombre el uso natural, se encendieron en su lascivia. El deseo, hermano, la lascivia, ese anhelo, ese deseo incontrolable de adquirir por nuestros propios ojos aquellas cosas que vamos a llevar a la práctica. Se encendieron en sus lascivios unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. La homosexualidad, el lesbianismo, el boyerismo. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es boyerismo? El boyerismo son aquellas personas que aman su cuerpo, que lo aman, que lo idolatran. Hay una película que se llama Zorba el Griego, de aquel actor llamado Anthony Quinn, que ya murió, muy excelente actor. Zorba el Griego, una película que yo se la recomiendo. Hay un joven al que él se le acerca, el joven se le acerca a Anthony Quinn, a Zorba el Griego, un bailarín, y él le dice, oye, tú eres un hombre rico. Sí, soy rico. ¿Eres un hombre bello? Soy un hombre bello. ¿Eres un hombre apuesto? Un hombre que lo tiene todo, lo tiene todo. Sí, yo lo tengo todo, pero me falta una cosa.
dice el joven rico, absorbe el griego que Anthony Quinn en la película. ¿Cómo que te falta una cosa? Si lo tienes todo, tienes plata hasta para votar. Sí, me falta una cosa. Que miro en ti, que tengo en mi corazón y quiero dejarla. ¿Cuál? Que tengo celo y envidia. Porque yo no sé bailar como tú. Y le dice el doble griego, que tú no sabes bailar como yo. Y por eso tienes envidia y celo. Eso, envidia, tengo celo. Venga, te voy a enseñar. El joven se quitó el saco y aprendió a bailar. Aprendió a bailar. Porque para él era algo que él veía en el otro, hermano, como un deseo. Una cosa, una lujuria, una lascivia. Una cosa que lo estaba contaminando en su corazón. Y lo enseñó a bailar. Ven esa película. Y ahí termina la película, una hermosura de película. Sí. Eso es un mal para ti. Ven que yo te voy a ayudar. A dejar de ser un pecador, a dejar de ser un lascivo, a dejar de ser un deshonesto, a dejar. Usted le dirá, ven que yo te voy a ayudar. Pero siendo usted el ejemplo de retribución en lo bueno, en lo que es amable y en lo que es honesto. Porque usted anda derecho. Porque andamos derecho. Porque andamos honestamente. Andamos con nuestro tiempo corto. Disoluciones. Cuarto, pecado y placer. Sensualidad, desenfreno, libertinaje, homosexualidad, lascivia, llevar una vida inmoral, el exceso de lujuria desembocada, como un caballo que consume los pensamientos y la conducta de la persona. Moda, películas sucias, canciones sucias, revistas sucias, insinuaciones sucias. Hermano, es lo que Santiago nos dice. En Santiago capítulo 5, él hablándole a los hermanos del primer siglo. Santiago 5:5. Oigan esto, hermano. Deleite sobre la tierra y soluciones. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Hermano, esas cosas de las cuales mi amado hermano Pablo aquí me dice, la número 4. ¿Cuál? ¿Cuál, hermano? Las cosas, habla del pecado, hermano. Lotonería, borrachera, lujuria, lascivias, ahora lascivas, contenido sucio, pensamientos sucios, intenciones sucias. También Pedro, ahí en segunda de Pedro 2:18 nos dice, pues hablando palabras infladas, vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones, en lo cual verdaderamente habían huido los que viven en el error. Ya corrimos estas cosas, hay que dejar estas cosas, hermano. Dejarla. Quinta, disensiones, disputas, discusiones, el anhelo de un profundo descontento y deshonor. Descontento a veces, hermano, se trae por disensiones, contienda, disputa. La palabra disensión, mis amados hermanos, es lo que este hombre tenía en esa película sobre el griego. Una disputa en su corazón de un celo. La palabra disensión significa, hermano, contienda y disputa y discusión por el trabajo de otro, derribar a otro, pasando por alto a otro, culpando a otro, reteniendo el progreso de otro, ignorando a otro y descuidando a otro, mis amados hermanos. Eso es que yo estaba lleno de envidia, porque él bailaba bien y él no. Y tenía todo el mundo a su alrededor, este muchacho. El mundo lo tenía sumado, pero tenía esta disensión en su corazón, esta contienda, hermano, esta disputa, una envidia. ¿Qué es una envidia? ¿Qué es un celo? Es el dolor en el corazón por el bien del otro.
progreso del otro. Decía yo en la clase esta mañana que cuando yo iba a la escuela, primaria hasta la universidad, no se veía, hermano, el celo, la envidia de algunos compañeros de escuela mío por el bien común, el desarrollo intelectual y educativo académico de otros. Entonces, ¿qué yo hacía? ¿Qué yo hacía? Y no era cristiano. Que a ese compañero de clase o a esa compañera de clase que sacaba notas más altas que yo me unía a ellos. Le decía, enséñame esta fórmula química, enséñame esta fórmula matemática. Oh, ¿cómo no? Digo, ven, te voy a enseñar. Y era un individuo rodeado de mucha gente. Se crece la persona. Mientras él se crecía, otro lleno de odio y de envidia. Ay, que lo que se creía, que se creía. Yo no, yo inteligentemente. Y aprendí muchas matemáticas, muchas químicas, mucha ciencia aprendí de ellos. ¿Por qué yo voy a odiar? A envidiar el regalo y la bendición de la inteligencia y la sabiduría que Dios le ha dado a otros. No. Derribar a otro, pasar por alto a otro, culpar a otro, reteniendo el progreso de otro, se ve a tener trabajo, se ve. Que usted llega de último y ya el patrón lo asciende a usted y Chucho, voy a poner un nombre ficticio, Chucho que tiene muchos años, que usted es Chucho y no le aumenta ya. Mira, este llegó los otros días y ya lo aumentaron. Lo pusieron en una posición y yo tengo más tiempo. No, olvídate de eso, su tiempo va a llegar, hermano. Su tiempo, Dios, hermano, todo lo que pasa debajo del sol tiene su tiempo y Dios tiene el control de todo, hermano. ¿O creemos nosotros que esos empresarios no saben de la conducta humana? Claro que sí, se han estudiado. Y aquellos que no han estudiado por la experiencia de la vida, les tocará su tiempo a usted. Les tocará. Entonces por eso muchos estudiantes tenían ese problema. Yo me gradué, aunque de panza me gradué. De panza me gradué, pero me gradué. Porque yo buscaba el bien común que tenía el otro. Y todos son mis... Y hoy en día los que están vivos y no se han muerto son mis amigos. Son mis amigos colegiales, universitarios. Claro que sí. Porque la envidia, el celo, la maldad, la disensión es un mal del alma. Eso no se aprende. Eso se cultiva. Usted lo va cultivando, lo va abonando y le va echando agua como le echa la flor. Porque una flor usted la siembra y usted no necesita echarle agua ni abono. No. Siempre usted se da cuenta cómo Dios la hace crecer, la hace subir. Porque la tierra que es de Dios, ese pedazo de terreno que es de Dios, está fertilizado, está abonado. Y mire cómo nace, ¿sabe? Mire qué belleza. Que hasta aroma da la flor. Me dice el hermano, mira cuántas flores, qué bonita. Mira, para que tú veas, yo te la sembré ahí, mira cómo está. Entonces, eso, estas obras de la carne se cultivan y se manifiestan en la vida. Esas son obras que hay que desecharlas, mi hermano. No hagáis nada por contienda ni por vanagloria, sino más bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás como superiores a sí mismos. Me dice Filipenses, y nos dice Filipenses 2:3, nada lo hagamos por contienda, ni en el trabajo secular, ni en el hogar, la competencia entre parejas, entre los hijos, ni en la iglesia, en ninguna relación social. Hagamos las cosas por contienda para que nos vean, hermano. El Señor sabe quién trabaja, quién no trabaja, a quién pone, a quién no pone, a quién quita, a quién... Él lo sabe. En todos los niveles de la sociedad, Él lo sabe, hermano. Él lo sabe. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si andamos vestidos de obras de la tiniebla siendo cristianos, cuando deberíamos estar vestidos de las armas de la luz, vamos a tener ese conflicto de valores morales y espirituales. Miren, yo escribí en mis notas algo muy importante que estuve mirando ayer. Aquí la tengo en una nota. De lo que es o de lo que son las emociones del alma. Emociones como lo que el Señor nos está diciendo aquí: lujuria, envidia, disensiones, maledicencia, obras de la carne, sentimientos que no vemos,
pero que tarde o temprano se manifiestan. Dice el Señor, porque siempre creemos que somos superiores. No, en Cristo Jesús somos inferiores, el superior es Jesús en todo, en nuestra vida. Y al igualmente nos lo dice también nuestro amado hermano Pablo en Timoteo, 2 de Timoteo 2:14. Recuérdale y exhorta delante del Señor a todos que no contiendan sobre palabras, porque esto nada aprovecha al cristiano. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo y apto para enseñar y para hacer sufrir. Porque Proverbios 26:17 nos dice: el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma el perro para su propia oveja. Oigan lo que ayer yo mirando, estudiando, le digo a la hermana: déjame prender el televisor de la sala para acompañarle. Se hizo un poco tarde, a eso de las 8 de la noche, día. Pero fui, dejé un poquitico de estudio ya que lo había avanzado y me metí a ver televisión. Para cuando la prendo, estoy mirando un programa de historia del Renacimiento. El Renacimiento fue una era en el año 1790 de las artes plásticas, de los cuadros, de la música, Beethoven, Vicente Van Gogh, toda esa gente de bendiciones que tuvieron, que fueron tremendas en esas áreas de Europa. Y oigan esto, hermano. Presentaron los cuadros de un pintor francés del romanticismo del 1791. Ese pintor francés se llamaba Teodoro Hérouville. Teodoro Hérouville. Él quería saber de fuente oficial qué era lo que causaba que tantas personas fueran a un manicomio, internadas en un manicomio, por problemas emocionales. ¿Qué es lo que causaba que tantas personas fueran allí? Y él fue a ese hospital psiquiátrico para ver qué pasaba. Todas las personas, casi el 90% de los internados en ese hospital estaban esquizofrénicos y locos y locas. ¿Usted sabe por qué, hermano? Uno por la envidia, uno por cleptómano, otro por ludópatas. Enfermedades mentales de los sentimientos y las emociones. El ludópata estaba loco por el vicio del juego. El cleptómano estaba loco por el vicio de robar y coger lo ajeno. Y el envidioso estaba enfermo por el bien ajeno de una enfermedad, hermano, llamada, oiga, esa enfermedad de la envidia se llama procusto. El procusto es un síndrome que define a la persona, que permiten que los demás no triunfen, no brillen, que tengan éxitos en su vida. Miren, busquen ese pintor llamado Teodoro Hérouville del romanticismo. Y cada uno de esos pacientes que él miraba, él le preguntaba a los doctores: ¿y por qué está aquí? Mira, él por ladrón, él por ludópata. El vicio del juego lo llevó a tener tanto deseo que lo perdió todo, y quedar en la ruina y quedar loco. El cleptómano, el ladrón, el que se roba lo ajeno, allí estaba también loco en ese hospital.
El envidioso, hay una foto de una envidiosa. Así los ojos, hermano, mire, rojo, rojo, por el bien del otro. El Señor dice que el cristiano ya no estas cosas tiene que dejar. En la Universidad de Veracruz, en Nuevo México, los médicos y los psiquiatras de ese simposio que hicieron en el año 2019 de las enfermedades psicosomáticas de la persona, dijeron que esas son enfermedades que consumen, decían esos doctores de la Universidad de Veracruz, que son enfermedades que consumen al ser humano. Porque en su niñez no tuvieron mucho. O sea, una persona envidiosa o una persona celosa, como el apóstol Pablo dice allá, disensiones, la persona que tenía estos problemas allá en Roma, los cristianos, peleaban mucho, se daban mucho, era porque estaban restringidos de muchas cosas que el imperio le había impuesto. Y decían los doctores de psiquiatría de la Universidad de Veracruz que una persona con estos malestares emocionales lo saca a la luz porque no tuvo mucho, no tuvo a lo mejor mucho amor de su padre o mucho amor de su madre o muchos juguetes, tuvo carencia de algo que cuando ve al otro que lo tiene, el otro que lo tiene lo manifiesta con odio, con rencor, con pleito, con lucha y con disensiones, envidias, celos que causan daño a otros, dice el apóstol Pablo. Vistamos las armas de la luz, disensiones, envidia, la posición y el reconocimiento y el éxito de otro, con enojo, con celo, le molesta el éxito del otro. Y es lo que el apóstol Pablo le dice a los cristianos de Roma y a nosotros hoy en día, en estos 6 elementos de pecado que son obras de la tiniebla. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se parece. 1 Corintios 13, 14, Gálatas 5, 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Santiago 3:14 lo dice a la iglesia que estaba dispersa en Asia Menor, los hermanos cristianos. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactáis ni mintáis contra la verdad. Soy cristiano, pero tengo un enojo contra mi compañero de trabajo, mi patrón, mi compañera. Tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro, por el bien común del otro. No, hermano, no. Pedro también lo dice allá, hermano. Y Proverbios 23, 17 nos dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Vistámonos de las almas de la luz. Y concluyo con el versículo 1 de Proverbios 24, que dice: no tenga envidia a los hombres malos y desee estar con ellos. Bueno, yo no desearé estar con ellos siempre y cuando, como esos compañeros de estudio, no me ayuden en lo que yo quiero, ¿verdad? Yo me unía a ellos y ellos me decían: ven que te voy a enseñar matemáticas, ven que te voy a enseñar química, ven que te voy a enseñar trigonometría. Y aprendí, hermano, aprendí de él. Bueno, si no me quiere enseñar, porque es egoísta, yo me retiro, aprendo. El Señor va a poner siempre a otro, hermano, que nos ayude. Dice el Señor bien claro, hermano, que el creyente, en el versículo 13, debe de qué? Andemos de día, honestamente, no en glotonería, primero, no en borrachera, segundo, no en lujuria, tercero, no en lascivia, cuarto, no en contienda, quinto, no en envidia, sexto, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es tiempo de vestirnos de nuestro Señor Jesús y no proveáis para los deseos de la carne. 2 puntos importantes vamos a ver la semana que viene: para vestirnos del Espíritu y no de los deseos de la carne. 2 puntos del versículo 14 nos va a llevar la semana que viene. Si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, planificar algo por adelantado, preocuparse por algo por adelantado. La mayoría de la conducta pecaminosa
son el resultado erróneo de ideas y deseos lujuriosos, lo que permiten que se queden en nuestra mente. Esas cosas que no se queden en nuestra mente. La lujuria, la enemistad, los celos, la lujuria. Si yo hubiese permitido que esa poca ropa de esa muchacha se hubiese quedado en mi mente, hoy no fuera el predicador que fuera, hoy no fuera el consejero que fuera en asuntos morales y sexuales. Hoy no lo fuera, hermano. Hoy no lo fuera. Porque yo hice, me dice el Señor, haz como José, corre. Me han querido, hermano, poner estudio de esa disciplina. Estudio, hermano. Ahí quedó. Que el Señor nos guarde, el Señor nos bendiga. Recordemos que es tiempo ya, hermano, de levantarnos del sueño y vestirnos las armas de la luz y dejar todas las obras de las tinieblas atrás, porque el Señor nos ve, el Señor nos está mirando y todo lo que hacemos, lo hacemos a la luz de las Sagradas Escrituras. Y José nos dijo, lo que yo hago en oculto lo estoy haciendo en la presencia de mi Dios. Todo lo que hagamos para bien lo hacemos para Dios, y lo que hagamos para mal lo hacemos en contra de Dios. El pecado le hace mucho dolor a Dios, mucho entristece a Dios, el pecado en general, pero el pecado de sus hijos, el pecado de los cristianos, le hiere más, porque hiere al Espíritu Santo, por el cual hemos sido comprados para el día y sellados de la redención, porque vuelve al Espíritu Santo y le vuelve a él y después vuelve a su hijo. El pecado de nosotros. El Señor nos guarde, y la semana que viene venimos con el versículo 14. ¿De qué? De